¿Qué tal, chicos? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de las candidatas locales en Miss Universo. ¿Tienen su puesto asegurado? ¿Merecían clasificar las que clasificaron o fue que les ayudó el hecho de ser locales? Hoy nos vamos a la década del 2000 y vamos a ir paseándonos año tras año para ver qué pasó en esas ediciones de Miss Universo con las candidatas locales. Nos vamos al año 2003, Panamá vuelve a ser sede, luego de muchos años, la primera vez fue en 1986, y la candidata local era Stephanie de Rooks, una muchacha, como que la típica muchacha así como universitaria, bonita, una muchacha que tú la ves por la calle y dices que bonita, simpática, pero bueno, no era así como un mujerón, no pues. Sin embargo, pues estuvo en el top 15. Yo creo que ese año el grupo no estaba tan competitivo. Habían como unas 20 candidatas que estaban bien y ya después el nivel bajaba bastante. Entonces clasificaron las que tenían que clasificar. Y además, bueno, una cosa interesante también es que venía por el back-to-back, luego de la deserción de Oksana Fedorova como Miss Universo, y queda en su lugar esta niña, se me fue el nombre, Justine Pasek. Pues Stephanie venía también con esa doble característica local y venía también por el back-to-back. Yo creo que bueno, estuvo bien que clasificaran las 15. Creo que había muchachas más bonitas que pudieron haber estado también en ese puesto. Pero bueno, llegó hasta el primer corte, logró el puesto número 14 definitivo en esa noche. Quizás el vestido tampoco le ayudó mucho, quizás hubiese llevado un vestido más espectacular, hubiese avanzado, pero yo creo que hasta ahí estuvo bien. Nos vamos al año 2004, el concurso vuelve a Sudamérica, en esta oportunidad a Quito, Ecuador. Primera vez que se realizaba allí y era apenas la segunda vez que el concurso se realizaba en esta parte del mundo. La primera vez fue en 1982 cuando se hizo en Perú. Un año que bueno, fue bastante traumático para los venezolanos por la no clasificación de Ana Karina Áñez. Todavía lo recordamos no muy gratamente. Un año también bastante competitivo, era un buen grupo de participantes. Y además en esta parte sí quiero decirles que Ecuador era un país que de las 52 ediciones que llevaba el Miss Universo había clasificado una sola vez, en 1981 con Lucía Vinuesa. Así que bueno, como yo suelo decir en estos programas, una semifinalista ecuatoriana era bastante sospechosa. María Susana Rivadeneira era la candidata local ese año, tuvo por supuesto mucho apoyo de la prensa, del público. Era una candidata guapa, atractiva, pero yo sí les soy sincero, yo estoy prácticamente seguro que si el concurso no hubiese sido en Ecuador, no hubiese clasificado. Porque, como les digo, Ecuador había llevado mujeres más bonitas en otras oportunidades y no había pasado nada con ellas. Entonces, qué coincidencia que el concurso se hace allí y la chica entra. No es que estaba mal, no es que no era bonita, pero en honor a la verdad, había mujeres más bonitas que pudieron haber perfectamente ocupado ese puesto. Pero bueno, no solamente llegó a las 15, llegó a las 10 incluso. Finalmente ocupó el puesto 7. Era una chica que con unos arreglitos allí que le hubiesen hecho, hubiese estado muy muy bien, porque no era nada fea, era bastante atractiva. Pero bueno, sospechoso esa clasificación de Ecuador en el 2004. En el año 2007 el concurso vuelve a México. Por cuarta ocasión va al país azteca. Recordemos, en el 78 fue en Acapulco, en el 89 en Cancún, en el 93 en Ciudad de México y en el 2007 vuelve a Ciudad de México al Auditorio Nacional. Ya nosotros teníamos
la experiencia del año 93 que les comenté en su momento, donde la candidata local no había entrado al grupo de semifinalistas y se armó una trifulca en teatro que prácticamente pues, logró escuchar durante las 2 horas de transmisión del Miss Universo. Entonces, ¿pasaría lo mismo esta vez? Bueno, les cuento que en el 2007 la candidata local era Rosa María Ojeda. Ya en el 2007, a diferencia de los años anteriores en que el concurso se hizo en México, ya México contaba con Lupita Jones como directora nacional, que además había hecho un muy buen trabajo. Creo que siempre Lupita hizo un muy buen trabajo. Es una mujer a la que particularmente admiro mucho. Creo que recordemos que México había tenido muchos años de sequía en Miss Universo, muchas décadas con números en rojo, pero a partir del año 88 empezó como un repunte y empezó a obtener buenas clasificaciones. De hecho, desde el 88 al 2007, en esos 19 años, había clasificado en 9 oportunidades. Bastante bien. Además, venía de una racha reciente muy buena. En el 2005 había sido tercera finalista, en el 2006 había sido top 10 y una gran favorita. Así que bueno, todo se veía con buenas perspectivas para el país anfitrión en esa oportunidad. Además, Rosa María tenía una historia personal bastante impactante, era una sobreviviente de cáncer, una chica bonita, bastante dulce, con un cuerpo muy bonito, de esas mujeres voluptuosas de cinturita y de guitarra y buenas curvas, blanca de cabello negro. Así que bueno, yo creo que ese concurso que lo viví, por supuesto, intensamente en su cobertura, ya no tanto en prensa, sino a través de los foros especializados que ya existían en esa época, era una candidata que todo el mundo pensaba y contaba con verla en el grupo de 10 semifinalistas, de 15 semifinalistas, perdón, como efectivamente ocurrió. Allí la vimos en el grupo de 15 y posteriormente en el primer corte en el grupo de 10. Creo que los mexicanos se quedaron con las ganas de verla en el top 5. Que los mexicanos nunca se conforman, chicos. Ese año no hubo pitas hasta que eliminaron a la muchacha. La eliminaron en el corte de las 10 semifinalistas, en el desfile en traje de gala. Ella usó un traje rojo, súper ceñido al cuerpo, de esos trajes de estilo Jessica Rabbit, que creo que no funcionó muy bien. Se veía un poco... no sé, no se veía muy estético el vestido. Creo que allí fue una de las razones por las que quizás no avanzó más, aunque sinceramente yo creo que ya hasta las 10 estaba bien. Creo que habían candidatas más bonitas como las que efectivamente llegaron al top 5, pero pasó lo mismo. Yo no sé por qué mis amigos mexicanos hacen eso, pero bueno, tienen como decimos en Venezuela, una tirria contra los norteamericanos. Bueno, me imagino que por toda la historia que han atravesado estos dos países, que son limítrofes además. Pero bueno, en lo que eliminaron a la muchacha mexicana, la agarraron contra la americana, chico, que era Rachel Smith, una candidata que, por cierto, me cuentan que no era muy simpática, que se diga, pero sea como sea, era una muy buena candidata que merecía su puesto, yo pienso, en el top 5. Se había caído, ese fue el primer año en que la candidata gringa se cayó al suelo en el desfile en traje de gala, que fue muy impactante, y mucha gente dice, es que no debió avanzar porque se cayó. En lo particular, yo soy de las personas que piensa que una persona se puede caer. Eso le puede pasar a cualquiera. Tú no vas a estar juzgando si una persona se cayó o no se cayó. Juzgas otras cosas. Y yo creo que ya estaba muy bien. Pero bueno, a partir de la eliminación de México y la inclusión de Rachel Smith en el top 5, la pobre también fue víctima de los abucheos, como sucedió también en el año 93 con Kenya Somermore. Incluso a esta chica la abucharon también en el desfile en traje de típico que se realizó en el Zócalo. Bueno, son cosas ya de corte político en las que no voy a entrar porque yo no soy mexicano y bueno, siento que no es lo correcto, pero bueno, así sucedió. Lo cierto es que la candidata llegó hasta el top 10. Vamos al año 2008, un año inolvidable para los venezolanos, donde ganó nuestra Dayana Mendoza en Nha Tram, Vietnam, primera vez que se realiza el concurso en este país del sureste asiático.
que además tenía una reciente inclusión en Mis Universos. Su primera participación fue en el año 2004, si mal no recuerdo, y solo había participado 2 veces, 2004 y 2005. Así que bueno, no hay mucho que analizar sobre el récord de participantes de Vietnam porque era un país que estaba estrenándose en Mis Universos. Hubiese uno podido pensar, mira, es en un país que no tiene tradición, no es como ahora que Vietnam es una gran potencia asiática en los concursos de belleza, no, estaba recién asomándose al mundo Vietnam. Recordemos que además eso es un país que tuvo muchos años de una situación política complicada. Fíjense, se estrenó en el Miss Universo apenas en el año 2004. Entonces, bueno, cualquiera hubiese podido pensar que la candidata local no iba a entrar, como suele suceder en los casos en los que son países que no tienen ese arraigo por concurso de Miss Universo, pero sin embargo allí la vimos. Su nombre también es complicado de pronunciar, voy a intentarlo, se llamaba Lam Si Nguyen o algo así. Una muchacha también no era la estética que manejan las asiáticas hoy día, que siempre lo recalco, súper occidentalizadas, no, era una muchacha recatadita, con una belleza más dulce, no me parecía fea, era una muchacha bonitica, pero no, jamás en la vida era una candidata para clasificar en el grupo de 15 semifinalistas. Había muchachas allí con muchísimo más potencial que pudieron perfectamente haber ocupado ese lugar. Yo sí estoy convencido de que allí funcionó mucho el ser la candidata local. Fíjense que si nos ponemos a ver, ella entra en el grupo de 15, pero sin embargo queda de última en el desfile en traje de gala y de última, o sea, apenas obtuvo 7.050 creo en el desfile, o sea, muy muy baja la puntuación. Yo creo que es demostrativo de que no era una candidata como para clasificar. Recordemos que ya en esa época eran 2 jurados diferentes, el de la preliminar que el de la noche final. Ha sido, creo que muy interesante pasearnos por la década del 2000 y sus candidatas locales en Miss Universo. Ya nos queda una sola edición de esta serie que hemos realizado para lograr entender si realmente es un mito o no que las candidatas locales de Miss Universo siempre clasifican y si realmente lo merecían o fue que les ayudó el ser las anfitrionas del concurso. Ya lo saben, suscríbanse al canal, denle like si les gustó y los espero en una próxima ocasión. Soy Andrés Carmona y esto es Expediente Miss.